Mi nombre es Gustavo Cremonini, soy licenciado en diseño, egresado de la Universidad Provincial de Córdoba, donde actualmente soy docente de la Tecnicatura Universitaria en la Escuela de Artes Aplicadas Spilimbergo, parte de la Facultad de Arte y Diseño de la mencionada universidad. Agradezco especialmente la posibilidad de participación a integrantes del comité académico y a la comisión organizadora del segundo seminario interdisciplinario sobre el libro en Latinoamérica, que me permiten poder relatar el recorrido de la investigación realizada en el marco del trabajo final de licenciatura entre 2014 y 2015, junto a mi colega el licenciado Daniel Silverman. El nombre completo de la investigación es Análisis del diseño y la tipografía del Laudationes Quinque, 1766, puesta en valor del primer libro impreso en Córdoba, Argentina. Como esta ponencia está enmarcada dentro de la línea propuesta denominada Fabricar libros y tiene en cuenta todo aquello que permite la existencia material de los mismos, voy a adecuar mi relato a la importancia de su fabricación, la cual supone varias etapas, desde la génesis en el texto del autor hasta la existencia material de cualquier volumen. Además, se tienen en cuenta los aspectos sociales, culturales, económicos e intelectuales y políticos que condicionan su existencia. El caso del Laudationes Quinque no es la excepción. Para poder comprender el posterior análisis realizado del primer volumen impreso en la ciudad de Córdoba, debemos primero comprender el complejo contexto en que eso sucedió. El proyecto está basado en investigación a través del diseño, según el paradigma For About Through propuesto por Christopher Frolin en 1993. Esta mirada, dentro de las tres que existen, se define como una metodología mixta que combina investigación teórica con acciones prácticas, constituyendo un ciclo de prueba-error. Las teorías de este tipo de investigaciones no son comprobadas de forma independiente y luego aplicadas a la práctica, sino que son corroboradas mediante la práctica y luego reelaboradas, siendo este un proceso que evoluciona desde lo general hacia lo más específico. El principal enfoque de la investigación a través del diseño es la realización de la investigación práctica, Action Research, constituyendo una metodología más compleja que una solo teórica. La misma se puede dividir en tres etapas: la búsqueda de materiales para la investigación, tanto sea materia prima y o antecedentes, el desarrollo de trabajos de campo y la investigación aplicada como la corroboración de teorías. Para esta investigación se utilizó el abordaje transdisciplinario, sumando conceptos del paradigma del pensamiento complejo planteado por Edgar Morin. Eso permitió superar los aportes compartimentados y estancos de una mirada monodisciplinar. Por lo que a través del trabajo se revisaron disciplinas como historia, tipografía, antropología y cultura visual, psicología y percepción visual, materias bibliográficas de historia del libro y la cultura escrita y artes gráficas e impresión. Los aportes interdisciplinarios, como el de los historiadores, sociólogos e incluso arqueólogos, son muy importantes en el proceso de cualquier rescate patrimonial tipográfico. La historia del diseño gráfico en Córdoba tenía un relato incompleto y ofrecía numerosas oportunidades de intervención a los diseñadores y otros investigadores del campo proyectual. El recuento del oficio tipográfico estuvo desatendido. Habitualmente se estudia la historia europea de la tipografía mediante textos traducidos del inglés. Revisar las soluciones del pasado nos ayuda a comprender el presente y diseñar mejor en el futuro. Siguiendo esa línea de argumentación, resultaba sorprendente la ausencia del tema en los planes de estudio. Este olvido es doblemente grave, no solamente porque esta prensa fue la primera de la provincia, sino porque además con ella se inició el oficio tipográfico en estas tierras. Un hecho que señala el momento germinal del diseño gráfico cordobés. Entonces,
El presente es un proyecto de investigación en diseño gráfico y constituye una observación histórico-social que consiste en el rastreo de la prensa, el estudio de su producción y el análisis formal del estudio y la tipografía del primer impreso. Bien entendido el problema como oportunidad, el primer disparador fue que en 2016 se cumplía el 250 aniversario del primer libro impreso en Córdoba. También el olvido fue importante en la primera decisión de poner en valor un tema que en las carreras de diseño gráfico no se estudiaba y que los colegas desconocen. Tanto la existencia del primer libro como la llegada de la prensa a Córdoba fueron acontecimientos extraordinarios. Un hito local con más de 250 años dentro del oficio tipográfico que tocaba muy de cerca a la educación dentro de nuestra profesión. En ese momento, un oficio. Este acontecimiento único incluye entonces la primera imprenta de Córdoba, las grandes dificultades para traerla y marca el origen del diseño gráfico en Córdoba. Esta era una tecnología de punta, comparable a la existencia del ARSAT 1 para nuestro país hoy, dentro de un oficio especializado y poco común. Córdoba era una aldea en la periferia del Virreinato del Perú, bien al sur, pero contaba con una prestigiosa universidad de más de 130 años cuando se iniciaron las gestiones para que la misma contara con una universidad. El primer permiso para traerla data de 1750 y tras algunas fallidas gestiones con Lima, la congregación jesuita optó por importar la prensa desde Europa, la cual tenía fines educativos como la impresión de tesis y material de estudios, y no evangélicos como seguramente se podría pensar. Los padres Arroyo y Gervasoni partieron a Europa. El primero fallece en Madrid y el segundo es expulsado del territorio hispánico, aunque desde Italia continuó con los trámites y en conjunto con gestiones del procurador de la provincia jesuítica de Chile, padre Luis Camaño, lograron conseguir la prensa y accesorios. Pasaron más de 30 años para que, tras mucho esfuerzo, llegara a nuestro continente. Una doble censura regía nuestra región, por un lado el Vaticano y Roma, por el otro la corona española. En ambos casos, y como casi siempre, controlaron el contenido de cualquier impreso. Con éxito, esto sucede a mediados de 1758 y a fines de 1763 la misma embarcó rumbo al Río de la Plata junto al impresor y padre jesuita de origen alemán Pablo Carrer. La tecnología, según Furlong y a través de investigaciones de Adolfo Luis Rivera, se había comprado en Génova, cuya industria impresora era inferior en calidad a la veneciana. La embarcación arribó a Montevideo desde Cádiz en junio de 1764 y llegó a Córdoba en agosto del mismo año, previo paso por Buenos Aires. Esos 17 cajones de unos 900 kilos de contenido casi desconocido fueron desaprobados por el rector de la universidad, Manuel Querini, y sí aprobados por el padre Ladislao Oroz, rector del Colegio Montserrat. El taller tipográfico se instaló en una sala del antiguo colegio, hoy Museo San Alberto. Las gestiones no terminaban ahí. Luego de armar el taller y la prensa, faltaba conseguir el papel y la licencia, que llegó a Córdoba en 1765. Por otro lado, y para terminar de explicar la importancia del hito, Celina Hafford, directora del Museo San Alberto hasta 2019, explica que la imprenta monserratense es un elemento que ayuda a explicar el devenir cordobés, revolucionario desde el punto de vista de la comunicación y la transmisión del conocimiento, en manos de un poder conservador que era la Iglesia. Estas son todas las etapas que comprenden el proyecto.
Esa fue la etapa del proyecto donde se estudiaron las fuentes secundarias, leyendo la obra de historiadores de las primeras imprentas en Hispanoamérica, como Bartolomé Mitre, el padre Furlong y Efraín Bischoff, para conocer cómo fue enfocado el tema y cuál era el margen para dirigir una mirada específica desde el diseño. Dichas fuentes también permitieron orientar el rastreo tanto de la prensa como de los propios impresos. Revisado el contexto, la investigación enfrentó una constante, la ausencia de fuentes. El siguiente problema fue la desaparición de las mismas. También se conoce la finalidad educativa de su uso y cuáles fueron los impresos realizados durante esos años hasta la expulsión jesuita en 1767. Es conocido el destino final de la prensa, fue desarmada y finalmente continuó su vida útil en Buenos Aires, información que puede conocerse a través de la obra de Fabio Ares en su libro Expósitos. Dicha imprenta es reconocida como protagonista de los impresos de los papeles de la Revolución de 1810 y de varios números del primer periodismo argentino con la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno. Se descubrió que tanto la prensa como el libro habían desaparecido y en Córdoba solo quedaba un facsímil de esa obra. Esto puso en crisis la investigación porque de repente no había objeto de estudio. Se trabajó con una copia facsimilar conservada en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, que es material de consulta, pero no para préstamos. Con el tiempo se encontraron otros 2 facsímiles en el Colegio Montserrat. El estudio de las fuentes primarias comprendió el análisis de los aspectos compositivos y materiales. Se buscaron impresos, la máquina y útiles tipográficos. Aunque luego el trabajo se acotó, se reformuló la hipótesis y se propuso al facsímil como elemento alterno para estudiar la historia del diseño gráfico cordobés y realizar el rescate visual de publicaciones antiguas. Al mismo tiempo, se plantea la revalorización del libro mediante un análisis gráfico-tipográfico, un estudio de su contexto productivo y la difusión de los resultados en ámbitos académicos y culturales. En 1766 se imprime el Laudationes Quinque, considerada una joya de la bibliografía hispanoamericana que cuenta con 5 laudos, elogios a Duarte y Quirós, fundador del Colegio Montserrat. Las otras 2 obras son un manual de ejercicios espirituales y las reglas y constituciones del Montserrat. Hasta aquí se cumplían las primeras 2 etapas de la investigación. Luego se realizó una identificación del espacio físico donde funcionó la imprenta y quedó arrumbrada hasta su venta. Era importante para completar la reconstrucción histórica. Esta acción sirvió para la identificación de otras evidencias materiales del taller tipográfico y su funcionamiento. El taller relevado, su localización física y la situación en que se encuentra debieron ser registradas para facilitar su identificación en el presente y de proceder a su clasificación taxonómica y poder reconocer las características y origen del material tipográfico y de los elementos de imprenta. Fue fundamental el contacto con especialistas y sus estudios sobre la historia del libro antiguo y las primeras prensas permitió sumar terminología técnica específica y evitar anacronismos e interpretaciones incongruentes. Con el facsímil en mano y posteriormente digitalizado en alta calidad, se pudieron estudiar ornamentos, viñetas, tipografía, tipometría y diagramación, capitulares, alineación, columna y espaciados, lecturabilidad. Revisados la diagramación y composición de la página, el buen criterio para aplicar balance, armonía, preconfigurar la forma, teniendo en cuenta el uso y al usuario, también el manejo tipográfico y la alta calidad gráfica de esta pieza,
ya se puede hablar de diseño. Cabe destacar del impresor una persona que debía manejar el idioma local y el latín, también para poder manipular tipos móviles y tener conocimientos de composición, manejo tipográfico e incluso de química para la preparación de tintas, entre otros aspectos técnicos. Con insistencia, se puede repetir entonces que este oficio especializado no podía ser realizado por cualquier persona. Estaba diseñando. Este es parte del análisis realizado al facsímil. Se pudo inferir que el volumen poseía una encuadernación in-cuarto, cosido a mano. Por convención, las páginas izquierdas se denominan recto y las páginas derechas verso. A la izquierda se evidencia el permiso de impresión y los nombres de las autoridades que la permitían. Se observa una composición equilibrada, con texto justificado y mucho orden, con elementos que marcan jerarquía. Las páginas poseen un promedio de 42 líneas de texto por página. Se analizaron los recursos, tanto los caducos, en desuso y los aún vigentes. El reclamo, hoy en desuso, facilitaba la tarea del encuadernado y alentaba la fluidez de la lectura. Así, marcaba la sílaba siguiente. Un recurso caduco es la asignatura. Colaboraba con la tarea de encuadernación. Son alfanuméricas y en este volumen iban desde la A hasta la M3 en forma consecutiva. Por eso se pudo saber que tenía 90 páginas. También se pudo constatar lo que decían las fuentes secundarias. La B comenzaba en la página 9. Este es un ejemplo del final de página. Ambos recursos se ubicaban por fuera de la caja de texto. El ancho de la línea de texto marca la calidad compositiva. Ya en ese entonces se cuidaban ciertos aspectos que hoy serían sugerencias para no pasar por alto en el diseño editorial. La misma tiene 56 caracteres de promedio. Las ligaduras son signos formados por la unión de dos o más caracteres usados para resolver problemas de espacio. Este trazo conector de la CT en latín es un ejemplo de pares no utilizados en castellano. Se detectó un exagerado espacio postpuntuación que acentuaba gráficamente la pausa en la dicción. En esos momentos, la lectura se realizaba en público, desde un púlpito. Las capitulares, caracteres de gran tamaño ubicadas al inicio de un texto, sección, capítulo, distinguen y acentúan visualmente ese comienzo. Las versiones ilustradas encerraban en sus dibujos el contenido de la página que ocupaban. Se realizó una catalogación de las mismas, sobre todo de las que abrían cada oda a Duarte y Quirós. Las siguientes son mayúsculas que ocupan la primera línea con el fin de realizar una transición. Si bien las versalitas fueron creadas mucho más tarde, este corresponde a un uso de ex profeso que se le otorga hoy al puente entre la capitular y el texto regular, que suaviza a través del empleo de caja alta. Había una intención en el diseño de realizar esta transición. Al no existir las versalitas, se usaban las mayúsculas de la familia. Este es un ejemplo del mismo recurso vigente en las ediciones de cualquier país de la revista Rolling Stone. Son versalitas usadas como transición en la primera línea de texto entre capitular y el cuerpo de texto. Dentro del análisis eminentemente tipográfico se compararon estos dos fragmentos de textos. El de la derecha es el Laertius, impreso en Venecia en 1475, que utiliza una romana de Nicholas Jenson. Esta es la A de Laudationes Quinque, al medio una gran John,
y a la derecha la mencionada Jenson en Laertius. En la columna derecha se ubica la Jenson y se puede observar rasgos identitarios similares en la cola de la Q. Muchos rasgos se fueron reconociendo a medida que avanzó la investigación. Se concluyó en que se habían usado fuentes del tipo Garaldas, nombre derivado de la conjunción Garamond y Aldus de Manucio, punzonistas e impresores de la época. Estos tipos fueron diseñados durante el siglo XV y hasta la última década del siglo XVII. Además, se revisaron ornamentos tipográficos como florales, bellotas, que forman guardas y encuadran las imágenes e ilustraciones de la parte superior. También hay símbolos de estrellas y cruces entre paréntesis. Las imágenes que ilustran el libro fueron impresas en sistema calcográfico. Son grabados hechos en cobre con estampado en hueco. Las mismas copian algunos recursos visuales de la arquitectura renacentista. Se destaca la simetría, el uso de los hombres foliados, el acanto. Son usados por sobre el texto y títulos, y algunos son rodeados por ornamentos tipográficos. Se ubican al inicio y al final de las secciones más importantes. Algunas imágenes se repiten. Esta es una contundente imagen de una doble página. Se pueden percibir, además de la cantidad de elementos, una armonía visual, y lejos de estar cargada la página, priman la simetría y jerarquía de elementos, y posee una legibilidad admirable. El significado de las imágenes no se corresponde con el contenido de la obra. Habían sido creados en otro contexto para ilustrar otras obras. Estos tacos calcográficos venían de otro lugar y continuaron su camino hacia Buenos Aires. Esta es la tapa del libro que relata la vida de la prensa post-Córdoba en Expósitos de Fabio Ares. Las imágenes visuales de esa época constituían el universo visual de las personas. Lo que se veía era lo verdadero, lo que se creía. Actualmente, un niño recibe muchísimos más estímulos visuales en su primer año de vida que los que recibían las personas de esta época en toda su existencia. Es muy difícil imaginar algunos episodios de la historia argentina sin revisar estos acontecimientos, que hasta 2015 estuvieron invisibilizados en el ámbito del diseño gráfico. Dentro del alcance de la investigación se logró una amplia difusión en el ámbito académico y cultural, con clases, ponencias y publicaciones. Pero sobre todo a través de un evento que ya lleva 6 ediciones consecutivas y que revisa la historia y los avances de la investigación sobre el libro antiguo, el diseño y la tipografía. Muchas gracias por su atención. Estemos en contacto.